Hello, happy Friday. Today we will work with the Pupils Book and also the activity book. You can start getting your Pupils Book on page 31, which is this one. Yes, today we will read, yes, and learn about a real tragedy, ¿sí? Una tragedia real que sucedió hace muchos años in the city of Pompeii. In Spanish is Pompeya. But before that, I would like to remind some past continuous. ¿Sí? Me gustaría que repasemos un poquito lo que vimos el Zoom pasado sobre past continuous. Recuerden que si tienen dudas sobre eso me pueden preguntar, pueden consultar la grabación de Zoom de la clase pasada y también mandé por acá de un Word con todos los el resumen, ¿sí? El punteo de cuando se usa el past continuous, cuando se usa, cómo se forma, ¿sí? Y cuáles son sus características. Let's see this. Here it says, I was eating lunch at 1 p.m. ¿Sí? Yo estaba comiendo mi almuerzo a la 1. That means that I started eating before 1 p.m. and I finished eating after half p.m. ¿Sí? Si yo digo I was eating lunch at 1 p.m., ¿sí? A la 1 estaba comiendo mi almuerzo, significa que a la 1 estaba en proceso de comer mi almuerzo. Comencé a almorzar antes de la 1 y finalicé después de la 1. Fíjense, noten la diferencia con la oración I ate lunch at 1 p.m., que eso es pasado simple. ¿Sí? Ahí estamos hablando de yo comí el almuerzo a la 1, ¿sí? En ese horario en el que lo comió. El pasado simple es un punto en el pasado y el pasado continuo es un periodo en el pasado, un proceso. Here we have a question. What you doing at 2:30? Y acá tenemos what, where, what, where, and what, where. ¿Sí? Wear es usar, vestir, es un verbo. Where es dónde, ¿sí? Una de las palabras que utilizamos para comenzar una pregunta. Y where es el past past form del verb to be, ¿sí? Es el pasado del verb to be. Uno de los pasados, el otro es was. En este caso, es esta la opción que tenemos que elegir. What were you doing at 2:30? I was, ¿sí? I watched. Was watching. I was watching TV. Yo estaba mirando televisión. La respuesta I watched TV, yo miré tele, no está incorrecta gramaticalmente, pero nuestra pregunta nos está preguntando en pasado continuo. Eso quiere decir que la respuesta también va a tener que estar en el mismo tiempo verbal. Siempre fíjense en la pregunta para saber cómo responder. Y por último, y ya comenzamos con nuestro libro, was she walk to school at 8 a.m. ¿Sí? Y acá tenemos was she walking. Recuerden que en el pasado continuo usamos la combinación de verb to be en el pasado y verbo con ing. Acá las opciones serán verbo en infinitivo, verbo con ing y verbo en pasado con ed. ¿Sí? La opción correcta es la que tiene ing. Y la respuesta, como habíamos visto en la clase pasada, yes, she was. Okay, let's move on. As I told you, we will work with the Pupils Book on page 31, página 31 del Pupils Book, y comenzaremos leyendo la historia de Tragedy of Pompeii, ¿sí? Como les dije. This is exercise number 1, and it says read and discuss. ¿Sí? Leo y discuto. No lo vamos a discutir, pero está interesante la información que nos da este chico. Dice, Italy has got a very interesting story. Read this story
that Paula sent me. It's about the ancient city of Pompeii. ¿Sí? Esta ciudad, Pompeya en español, Pompeii in English, es una ciudad muy antigua que está situada en Italia y que atravesó una gran tragedia que gracias a investigaciones arqueológicas pudimos conocer. Y tenemos unas preguntas, ¿sí? Para hacerse a uno mismo, ir pensando. Are there any volcanoes in Europe? ¿Sí? ¿Hay volcanes en Europa? What happens when a volcano erupts? ¿Qué pasa cuando erupciona un volcán? Hay distintos tipos de erupciones, distintos tipos de volcanes. Do you know which volcano erupted in Italy 2,000 years ago? ¿Sí? ¿Saben cuál es el volcán que erupcionó en Italia hace 2000 años? ¿Sí? Este particularmente es el volcán del que vamos a hablar. Okay, number 2 says listen and read, and we have the story, so let's listen to it. In 79 AD, a volcano called Vesuvius erupted in the south of Italy. A 17-year-old poet called Pliny wrote some letters describing what happened. We can still read his letters today. Pliny was living with his mother at his uncle's house on the coast, near the city of Pompeii. Look! There's a dark cloud above the volcano. I think it's erupting. Okay, so here we know the time, the setting, and the characters. ¿Sí? Podemos saber un poco más sobre el tiempo, la locación, el lugar en donde sucede esta historia y el personaje principal, digamos. This happened in 79, yes, before Christ. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Menos 79, en el año 79 antes de Cristo. ¿Sí? Eso significa que esta historia, que es real, verídica, van a poder buscar información después, sucedió hace casi 1100 años, 2100 años, perdón, 2100 años, muchísimo tiempo. And we know about this because of this man that is called Pliny. Pliny is a poet, él es un poeta de 17 años, muy joven, que escribió cartas sobre toda esta situación y es algo que nos ayudó a nosotros ahora en el presente a poder saber cómo sucedió esta tragedia. And here we can see the volcano. The volcano's name is Vesuvius, el Vesubio, and it's erupting, ¿sí? Está en erupción. Let's continue watching. Pliny's uncle went by boat to rescue some friends who lived near Pompeii. When he arrived, hot ash and rocks were falling from the sky. It's dangerous here, but we can't turn back now. We must help my friends. Okay, so this is Pliny's uncle. He went by boat to rescue some friends. And he says that when he arrived, y acá tenemos pasado simple, ¿sí? When he arrived, cuando llegó, hot ash and rocks were falling from the sky. Were falling, ¿sí? Estaban cayendo. Cuando llegó, rocas y fuego estaban cayendo. Ahí vemos otra vez la combinación entre present simple y continuous. He says it's dangerous here, but we can't turn back. We must help my friends. ¿Sí? Debemos ayudar a mis amigos. Many people were leaving, and the ground was shaking. Pliny's uncle went to his friend's house.
I think it will stop soon. Let's sleep in the garden tonight, where it's safer. Okay, so the earth started shaking like an earthquake, ¿sí? La tierra se empezó a mover, and Pliny suggested to sleep in the garden, ¿sí? Sugirió que duerman en el jardín para que, en caso que el edificio caiga, iba a ser más seguro. The next morning, Pliny's uncle returned to the boat with his friends. Children, stay with me! Okay. The sea is too dangerous to sail. It's better to wait. Okay, so Pliny's uncle returned and he tells about the how dangerous this situation was. ¿Sí? Les cuenta qué tan peligrosa era la situación, ¿sí? En el mar. Vesuvius erupted again when Pliny's uncle was waiting to return. Some people escaped, but his uncle died. My uncle was a very brave man. So, the Vesuvius erupted again, ¿sí? Tenemos, generalmente cuando un volcán entra en erupción, las erupciones suceden muy seguido, ¿sí? Durante un periodo de tiempo largo. And the Vesuvius erupted again, and Pliny's uncle died, yes? And he says he was a very brave man. So, let's continue. Pompeii lay under volcanic ash until a Spanish engineer discovered the city again in 1748. Archaeologists found this bread in Pompeii. It was baking in the oven when Vesuvius erupted. Okay, so what happened is that after this eruption, the volcano let ash come out, ¿sí? El volcán dejó, liberó lava y cenizas, y la ciudad completa quedó tapada sobre un manto de cenizas volcánicas que son muy espesas, y eso hizo que se conserve durante años y años. Más de 1000 años después de esta situación, en 1748, como nos indica acá en la imagen, a Spanish engineer discovered the city, ¿sí? Un español descubrió esa ciudad oculta en cenizas. Ahora les voy a mostrar una foto de esto. Y entre muchas otras cosas que encontraron los archaeologists, los arqueólogos, encontraron esto, que no es una piedra, sino un pan, this bread, and they investigated the bread and found that this bread was baking in the oven when the Vesuvius erupted. ¿Sí? Este pan se estaba horneando cuando el Vesubio entró en erupción. Es una historia, la verdad, muy interesante. So here we have some pictures of Pompeii, the city, which was covered in ashes. Here you can see a person, ¿sí? Todo se cubrió en lava y en cenizas volcánicas, incluso las personas, todo, fue una gran tragedia. Pueden después, poniendo, acá ven más imágenes, ¿sí? Y esta cobertura hizo que todo se mantenga en el tiempo, exactamente como estaba en el segundo en el que esta tragedia sucedió, ¿sí? Pues pueden buscar poniendo Pompeii City en Google, van a encontrar bastante sobre esto. Okay, let's move on. We will work in the activity book, yes, with this story on page 28. Yes, let's move on there. So, exercise number 1, which is this one, says, remember the story, read and answer the questions. So, yes, we have many questions about the story, and you will answer them, yes,
Obviously, you can check the story to answer, yes? The first one, for example, says, where was Pliny living in 79 AD? ¿Sí? ¿Dónde estaba viviendo Pliny en el año 79 a.C.? ¿Sí? Please check if the question is in past simple o past continuous. Si tenemos was y un verbo con ing es past continuous. Si tenemos did, por ejemplo, es past simple. Entonces, past continuous, past simple, past simple. Acá vamos a mirar más acá. Past simple, past simple, past simple. And that's all. Yes, so the first one is in past continuous and the rest of them are in past simple. ¿Por qué les digo esto? Hay que tener en cuenta el tiempo verbal de la pregunta para saber cómo responder. Okay? That is exercise number 1. Exercise number 2 says, listen and complete Tom's story review. Write one word each time. ¿Sí? Siempre que leemos sobre este tipo de cosas del pasado, ¿sí? Anécdotas del pasado, tenemos un resumen incompleto que completar. En este caso es sobre, obviamente, the tragedy of Pompeii, here. Y como siempre, vamos a escuchar el audio y completar solo con una palabra cada espacio. ¿De acuerdo? I will replay this audio. Remember that you can stop it, you can pause it and rewind it as many times as you need. ¿Ok? Pueden pausarlo y retrocederlo las veces que necesiten. Let's start. What are you reading, Tom? It's a story called The Tragedy of Pompeii. That sounds exciting. What's the story about? It's a true story. It's about a volcano that erupted in Italy almost 2,000 years ago. Wow! What happened? Well, a young poet called Pliny and his uncle were living near the city of Pompeii and saw the volcano erupt. What happened after the volcano erupted? Pliny's uncle decided to rescue some friends who lived near the volcano, and he sailed there on his boat. Did Pliny's uncle find his friends? Yes, he found their house, but they had to sleep in the garden that night because it was too dangerous to be indoors. What happened next? The next day they went to the beach, but they couldn't leave because there were lots of big waves. Soon after, there was another eruption and Pliny's uncle died. Oh, that's terrible. Yes, it is. When Pliny heard what happened, he wrote letters to his family and friends to tell them the news. Do you know that we can still read the letters today? That's amazing. Do you recommend the story? I think the story's very interesting, but it's a bit sad too. I give it 4 stars. Okay, so you can pause it and rewind it as many times as you need. ¿Sí? Lo pueden pausar y retroceder este video las veces que necesiten. Let's move on to exercise 3. As usual, you will have to give your opinion of the story. ¿Sí? Van a dar su opinión, cada uno, de esta historia que leímos. And the last one, number 4, as usual, we have a research to do. ¿Sí? Siempre esta tarea, esta lesson, termina con alguna actividad de búsqueda en internet o en libros. En este caso es sobre Italy, que es el país que estuvimos tratando el día de hoy. Number 1 says, where's the country located? ¿Dónde está ubicado este país? Pueden nombrar el continente en el que está ubicado, el sector del continente en el que está ubicado. In which historic city is the Piazza San Marco? ¿Sí? ¿En qué ciudad histórica se encuentra la Piazza San Marco? Yes. And number 3, what's Italy's longest river? ¿Cuál es el río más largo de Italy? Number 4, name 2 foods that Italy is famous for.
Nombrar dos comidas, ¿sí? Dos comidas por la cual Italia es famosa, ¿sí? ¿Cuáles son dos comidas típicas en Italia? And the last one, name two famous football teams from Rome, ¿sí? Nombrar dos famosos equipos de fútbol de Roma, ¿sí? Hay muchos que van a poder elegir el que quieran. Okay, that's all for today, and we will see each other next Wednesday on Zoom. Okay, see you then. Bye bye.